Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien en sus casas y bueno, bienvenidos a esta sesión, a esta clase que vamos a tener el día de hoy para hablar de unos conceptos bien chéveres, bien interesantes sobre el tema de aumento de masa muscular y pérdida de grasa. Dos temas que son fundamentales pues para todas aquellas personas que hacen parte de este club y que se han definido un objetivo cuando ingresaron y que a partir de lo que vamos a ver hoy, estoy seguro que les va a ayudar a cumplirlo cada vez más, ¿vale? Entonces, nada, primero pues bienvenidos nuevamente y pues muchísimas gracias por estar acá porque este pues es un espacio que se ha construido precisamente para poder aportar cada vez más, para ayudar a construir esos objetivos cada vez más y nada, que podamos seguir creciendo, podamos seguir aprendiendo, ¿listo? Bueno, un saludo de ahí, Germán, Julie, Sandy, bienvenidos. Entonces, como ven, hoy vamos a tener pues nuestro amigo el pizarrón, donde no, lo voy a hacer. Vamos a hablar de unos temas que son un poco complejos, un poco técnicos, pero los vamos a llevar a como una simplicidad para entenderlos muy fácil, para que vean cómo funciona nuestro metabolismo y de esta manera, pues, eh, si las acciones que estamos haciendo en este momento son las más óptimas o no, que podemos implementar también para que sigan siendo cada vez mejores, ¿vale? Bueno, entonces, como les había dicho, bueno, primero me encantaría, bien sea por chat o si alguien quiere abrir cámara y contarme, micrófono también, ¿qué tal ha sido pues su experiencia en este proceso mientras que llevan el club? Y también si tienen algún tipo de preguntas sobre el tema que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, si las tienen, porfa, déjenlas ahí en el chat, que la idea es abordarlas, aprovechar este espacio que tenemos hoy precisamente para solucionar todas esas inquietudes. Yo, mientras tanto, te voy a dejar aquí el tema que vamos a ver. Primero, el aumento de masa muscular. ¿Listo? Y el segundo, pérdida de grasa, que por sí pues son los objetivos globales que siempre buscamos, pero tienen un trasfondo muy importante que es para mejorar nuestra calidad de vida, ¿vale? Entonces, también, bueno, importantísimo es que vayamos interiorizando cómo ha venido siendo ese proceso a partir del día 1 que empezaste a entrenar acá con nosotros en el club, cómo te sentiste esa primera sesión después de haberla terminado y si has hecho el seguimiento correspondiente que se vino compartiendo a partir de esa guía de valoración que te brindamos en algún momento, que es la que nos decía cuál era nuestro estado inicial. De hecho, cuando hicimos nuestro reto en enero, eh, explicamos pues cómo hacer todo ese tema de la valoración y cómo podemos ir mirando nuestro progreso en la casa con elementos pues tan sencillos que tenemos en nuestro hogar como es una cinta métrica. ¿Listo? Bien, bueno, entonces voy a resaltar esto, que es un comentario que nos dejan en el chat. En mi caso, me costaba mucho perder grasa en los brazos, pero con el tiempo y la paciencia y disciplina con el entrenamiento en casa ha disminuido. Además, también mantengo mi peso, pero luego de la segunda valoración física los resultados arrojaron que tenía menos grasa y más músculo, así que me he sentido súper. Genial. Eso es un buen indicador de un progreso pues que efectivamente se ha venido realizando y
con la frecuencia de entrenamiento que hemos tenido en el club, con todo lo que hemos venido abordando. Entonces es súper porque no solo estamos ganando fuerza, no solo estamos ganando músculo, sino también estamos perdiendo grasa, ¿vale? Listo, súper. Me encanta escuchar esa buena noticia porque cada persona pues es un proceso, tiene sus propósitos y para lograrlos pues dependes de como de su disposición y de todo lo que tiene para lograrlo. ¿Qué tanto quieres lograrlo? ¿Sí? Entonces, eso es un excelente indicador. Bueno, vamos a empezar con el tema del aumento de masa muscular. ¿Listo? Antes que nada, hay que entender esa problemática del no trabajar la fuerza o entrenar para ganar músculo en nuestro cuerpo. Uno de los problemas principales proviene pues de una enfermedad conocida como la sarcopenia. Esta enfermedad pues es una pérdida de masa muscular que se va dando simplemente con el envejecimiento. Cada vez que nos hacemos más viejitos pues vamos perdiendo más músculo o incluso también pues con los bajos niveles de actividad física que tengamos nosotros, ¿vale? Y de hecho, y sin importar la edad que tengas, si estás sobre los 25, 35, 45, 55, etcétera, es importante el trabajo de la masa muscular, perdón, del entrenamiento de fuerza para ganar masa muscular, precisamente para tener esa calidad de vida, ¿sí? Donde tú logres moverte sin depender, bien sea o de otras personas o de algún elemento. Entonces, entrenamiento nos ayuda precisamente a prevenir la sarcopenia. Para disminuir el riesgo del entrenamiento de la pérdida de grasa muscular, nuestro cuerpo ocurre algo que se llama la síntesis proteica. ¿Qué es este tema de la síntesis proteica? Es algo muy sencillo. A mí me gusta simplificar las cosas para que vean que no es tan complicado. La síntesis proteica muscular es ese proceso que ocurre interiormente en nuestro metabolismo para ganar músculo. Por ejemplo, haz de cuenta que tu cuerpo es una casa, ¿sí? Y para construir una casa, pues necesitamos ladrillos. Entonces, acá, voy a dejarlo por acá. Resulta que cada vez que yo voy montando ladrillos, pues voy ganando músculo. En este caso, esos ladrillos serían la síntesis proteica muscular, ¿vale? Este sería el proceso óptimo. Pero acá pasa algo. Digamos que en este punto, en la frontal de la casa o de la pared, yo soy el que está haciendo esa síntesis proteica, bien sea con una buena alimentación o incluso con el entrenamiento. Pero por otro lado, digamos que imagínate que al otro lado de la pared hay otra persona que es mi otro yo, por decirlo de esta manera, que hace un proceso totalmente contrario, que es la degradación muscular. ¿Qué es esta degradación muscular? Precisamente que este individuo va a empezarme a quitar ladrillos, es decir, que no va a dejar que trabaje esa síntesis proteica. Entonces son dos procesos, pues que se van dando al mismo tiempo, pero uno tiene que buscar ese balance ideal para que podamos ganar más masa muscular que la que perdemos normalmente, ¿sí? Ese punto es claro, me gustaría pues que me dijeran si sí o no, porque entre más claro lo tengas, más fácil vas a implementar unas estrategias que te voy a dar aquí más adelante para lograrlo, ¿vale? Bueno, mientras tanto también nos comparten. Yo también he notado pérdida de grasa y he sentido mis músculos más firmes, aunque el peso no ha disminuido mucho. Bien, eso es un factor muy importante que determina es la composición corporal, cómo está nuestro cuerpo. ¿Listo?
Algo que también he notado es que hace algunos meses, al empezar mis entrenamientos, tenía molestias musculares y al pasar el tiempo ya no tengo esos dolores. Correcto, eso es una adaptación que va sintiendo nuestro cuerpo. Genial escuchar eso, porque mira que más allá del ver, el sentir es una forma también de medir ese progreso, ¿vale? Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta, ya teniendo claro que aquí este señor es el de la síntesis proteica muscular y el otro es de la degradación, pues para construir o lograr construir nuestra casa de los sueños o nuestro cuerpo de los sueños, pues tenemos que buscar ese balance entre los dos. ¿Cómo vamos a lograr disminuir el tema de la degradación proteica o más bien buscar ese balance? Pues con dos factores que son muy fáciles de entender. Primero, una buena alimentación, una alimentación balanceada que contenga acá los macros, que pues ya anteriormente en otras clases los hemos visto, que están compuestos por carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Listo? Esos son nuestros macronutrientes que deben ir siempre en nuestra alimentación. Y otro es el entrenamiento de fuerza, que ese lo hemos venido realizando pues 3 veces a la semana. Entonces yo aquí voy a levantar un par de pesitas. Una barra, pongamos el ejemplo acá. Entrenamiento de fuerza. Bien ilustrativo el tema. Bueno, ¿qué pasa con este tema de la alimentación balanceada? Generalmente nosotros tenemos dietas que en su mayor medida son de carácter de carbohidratos. Entonces resulta que consumimos más carbohidratos de los que necesitamos y lo mismo pasa con las grasas, acá. Entonces es mayor la proporción de grasas y carbohidratos que la de proteínas. Y otro elemento importante, que lo iba dejando por acá, que son los micronutrientes, vitaminas y minerales que provienen ¿de dónde? Vegetales y frutas. Sencillo hasta ahí. Generalmente, en nuestro consumo de proteína pues es bajo y eso es lo que pues permite precisamente que la degradación proteica pues vaya quitándonos cada vez más ladrillitos porque no es una alimentación balanceada. ¿Cómo funcionaría esto en nuestro cuerpo? Bueno, resulta que al nosotros ingerir nuestros alimentos normalmente y vienen con su proceso de degradación y de síntesis hasta volverlo como en moléculas de ATP o de glucosa, la glucosa empieza a transportarse por nuestro cuerpo por medio de la insulina, que después es precisamente esa hormona que mueve el azúcar por diferentes partes de nuestro cuerpo y la lleva a donde el cuerpo la necesite. Si el cuerpo necesita energía representada en la glucosa para trabajar el brazo, porque estoy haciendo ejercicios de brazo, porque estoy levantando una caja, estoy, bueno, etcétera, moviéndome en el computador, pues esa insulina se va a encargar de ese transporte, de mover esa glucosa, ¿sí? Resulta que la insulina inhibe la degradación proteica. ¿Qué quiere decir? Que cuando fluye este proceso con la hormona de la insulina, pues empieza a decaer o a disminuir este proceso de acá. ¿Listo? Gracias a la estrategia de un balance en la alimentación. Esa es una de las tantas funciones que tiene la insulina. Otra de ellas, pues, es el almacén del exceso de glucosa en el hígado transformado en glucógeno, donde lo va a guardar y lo va a utilizar más adelante, cuando ya nuestras células sientan que hace falta oxígeno, bueno, no oxígeno, hace falta energía en cierta zona muscular, ¿vale?
Entonces, mira cómo va trabajando nuestro metabolismo de chévere en diferentes partes a nivel microscópico. Luego, tendríamos que definir ese objetivo de mayor síntesis proteica que degradación proteica, ¿sí? Es buscar ese equilibrio que hay. ¿Cómo lo vamos a medir? Es muy sencillo, que ya lo hemos venido haciendo desde casa con la guía de valoración. Cuando tú tomas los pliegues perimetrales te puedes dar cuenta de si aumentaste músculo, digamos en el brazo, hay una toma que es acá brazo contraído, si hemos crecido 1 o 2 centímetros, eso es aumento de masa muscular. También pues hay otros elementos como ya habíamos explicado anteriormente, como básculas de bioimpedancia o incluso una valoración antropométrica con plicómetro. Y también hay otras dos esenciales y muy fáciles, mirándose a un espejo. Cuando tú te miras a un espejo, tú ves esos cambios físicos que tienes antes de empezar a entrenar y durante y después del proceso. Otra también es sentir cómo te sientes después de cada entrenamiento. Un caso particular, es una anécdota. El último entrenamiento que tuvimos, yo tuve un desgaste, un gasto energético muy elevado porque en el día tuve que hacer muchas actividades. Además de eso, tuve que andar en bicicleta muchísimo por la ciudad, entonces gasté muchísima energía. Obviamente, cuando llegó a la noche a entrenar, pues estaba cansado, pero era un gasto energético diferente porque no era tanto de fuerza, sino más de resistencia. Ya empezado el entrenamiento, pues venía un poco bajo de energía, pero en ciertos ejercicios ya empecé a sentirme como muchísimo mejor. Ese es el punto. ¿Cómo te sientes tú en ese momento del entrenamiento? A mí me hizo cambiar totalmente la sensación que tenía cuando empecé que como cuando finalicé la sesión, la última sesión de entrenamiento que tuvimos. Entonces, fíjate que por medio del sentir también lo podemos valorar. Listo. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el consumo óptimo de proteínas, sobre todo para la síntesis proteica muscular? Vamos a averiguar este puntico, cuál va a ser el consumo apropiado para cada uno de nosotros. Resulta que, pues en el mundo del fitness, siempre se ha aconsejado un consumo de proteína de 2.2 gramos por kilogramo de peso de proteína, ¿sí? Ya más adelante te voy a explicar una fórmula, pero pues esa recomendación es como muy general para tantas personas tan diferentes que empiezan con el mundo del entrenamiento. Entonces resulta pues que tuve la oportunidad de revisar un metaanálisis, un estudio científico, donde tomaron un total de 49 muestras, 49 estudios con más de 1863 participantes que ellos entrenaban y también pues consumían diferentes cantidades de proteína. Esto se estimaba sobre el 2.2, el 3.2, el 1.6, 1.5 y así, diferentes valores y hacían una comparativa pues de qué grupo ganaba mayor masa muscular o hasta qué punto pues era lo mejor. ¿Cuál fue la conclusión que realizó este metaanálisis? Pues que a partir del 1.62 gramos de consumo por kilogramo de peso corporal, pues la ganancia de masa muscular combinado con el trabajo de fuerza era efectivo. Es decir, que de ahí para allá pues no se requería mayor consumo de proteína. Entonces, ellos hacen un estimado que el valor ideal sería el 1.62 gramos por kilogramos al día. Este sería nuestro valor, ¿cierto? Pero tampoco sería prudente casarme con eso, porque como te dije desde un principio, cada persona pues es diferente. Resulta que hay personas que tienen una frecuencia de entrenamiento mayor,
que entrenan 5, 6, inclusive 7 días a la semana, que sí pueden consumir 2.2 gramos o, perdón, incluso hasta 3 gramos o hasta 4.4 gramos de proteína por kilogramo de peso, sobre todo en los fisiculturistas, que ellos pues están dedicados a este deporte. Pero para personas como nosotros que realizamos ejercicio, primero, para salud, segundo, para mejorar nuestra calidad de vida, pues esos índices sobre el 1,62 es ideal, estaría bien, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos esto? Es una fórmula muy sencilla, es multiplicar 1,62 por el peso corporal. En este caso, sería un estimado, pero hay otra variable que uno tiene que analizar y es, yo no le puedo poner ese estimado o esa fórmula como tal del 1,62 por kilogramo de peso corporal a una persona con obesidad, porque estaría ganando más grasa corporal de la que ya tiene. Esto porque resulta que hay otro estudio que estima que este porcentaje se debería multiplicar por el peso de la masa magra. ¿Qué es esta masa magra? Sencillamente es la masa corporal libre de grasa, ¿sí? Entonces, para eso, uno tendría que hacer como un estimado de cuál es tu porcentaje de grasa corporal y para ello calcularlo, ¿listo? Entonces me gustaría hacer un ejercicio, para ello te voy a compartir una imagen donde quiero que tú la mires y ya que tienes ahí papel y lápiz, pues vamos a hacer la fórmula, ¿listo? Y me vas a decir el resultado, a ver cómo vas. O bueno, si no lo quieres compartir no pasa nada, pero importante que hagas el ejercicio para ti. ¿Listo? ¿Esto con qué fin? Bueno, el sacar el porcentaje de grasa corporal, para ser bien exacto, se puede hacer por medio pues, de una valoración física completa. Sin embargo, también hay un estimado. Hay estimados que uno puede ver con comparativa, que uno puede sacar por medio de una comparativa, que para eso es esta imagen que te voy a mostrar en un momento. Y con eso cumpliríamos pues un proceso de 4 puntos, que lo primero que vamos a sacar es nuestro porcentaje de grasa corporal, que ya te lo dije. Entonces, voy a borrarlo de los macros. Y acá, primero, porcentaje de grasa corporal. Eso es lo primero que vamos a hacer. Para ello, acá te lo tengo. Tú vas a mirar esta imagen. En esta imagen que te estoy compartiendo, pues hay un estimado, ¿cierto? Donde te dicen que hagas una comparativa. Y según esa, como tu cuerpo esté, sería cercana al porcentaje de grasa corporal en el que te encuentres. Mi caso, yo puedo decir, por ejemplo, que estoy sobre el 19%, porque se asemeja mucho a mi contextura, a mi cuerpo. Entonces, voy a hacer el ejercicio pues conmigo mismo. Y acá ya sé que mi porcentaje de grasa corporal es de 19%. ¿Listo? Lo segundo que debo hacer es estimar la masa grasa, o sea, la grasa corporal, pero ya no en porcentaje, sino en peso. La grasa en kilogramos. Resulta que hay una fórmula muy sencilla, que es peso por el porcentaje de grasa, que en este caso sería el 19 de grasa, dividido en 100. Con eso yo ya sé, es como pura regla de 3, cuánto sería mi porcentaje de grasa. Yo peso 70 kilos, mi porcentaje de grasa es 19. Esto
me da aproximadamente pues un 13%, perdón, 13.3, yo ya hice la fórmula, 13.3 kilogramos de grasa corporal. Es decir, que de los 70 kilos que yo peso, 13.3 de mi peso es grasa corporal, ¿vale? Y ahí estaríamos pasando al tercer punto, donde estimamos la masa magra, que es todo ese tejido que no tiene nada que ver con grasa corporal. Entonces, masa magra. También en kilogramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, a 70 kilogramos que peso, le resto 13.3 kilogramos de grasa. Sería igual a 56.4, creo. Bueno, 56.7 si no estoy mal. Más o menos por ahí va. Medio 18%, súper. Esa es. Ya tenemos estos 3 puntos, ¿verdad? Entonces acá nos pasaríamos al cuarto, que es estimar el valor de la proteína diaria, que nuevamente pues es una regla súper sencilla. Es una regla de 3, donde nos dice que mi consumo de proteína sería 162 gramos por 56.7 kilogramos de peso. Esto me daría a mí un total de 91 gramos. 91 gramos de proteína de consumo diario. Hasta ahí fácil, ¿verdad? 91 gramos sencillamente es, haz de cuenta, un poquito menos de un cuarto de una libra de carne, por decirlo de esta manera. Un cuarto de libra de carne, un cuarto de carne sería 125 gramos. Entonces, réstale 35 gramos. Ahí estaría mi consumo de proteína diario. Ese sería el mío. Cada uno, pues, le sacará el suyo. Y bueno, si me quieres compartir ese valor, genial. Con eso ya sabes cuál sería tu porcentaje, tu valor de consumo de proteína al día, ¿cierto? Recuerda que, bueno, una característica aquí muy importante. Digamos que este ejemplo yo lo tuve en cuenta según mi porcentaje de grasa. Pero, para mi porcentaje de grasa, que está menos del 20%, yo estimo que necesito 91 gramos. Sin embargo, yo puedo calcular el 1.62 sobre el peso total, porque mi porcentaje de grasa pues es inferior al 20%. Si ya es mayor al 20%, 25-30%, es bueno aplicar esta fórmula, ¿vale? Para medirlo sobre la masa magra, no sobre la masa muscular o masa corporal, bueno, el peso corporal como tal. ¿Hasta ahí claros o alguna pregunta al respecto? Me gustaría que me la dejaras en los comentarios, que la idea es precisamente ir asimilando todos esos temas. Listo, súper. Me alegra. La manito arriba, entonces ya me dice que vamos bien. Listo, ya cuando sé ese factor de consumo de caloría proteico, que necesita mi cuerpo mínimo al día, pues con eso ya puedo pasar al siguiente punto, que es el efecto del entrenamiento sobre la síntesis proteica muscular. Entonces ya vimos que hay un valor nutricional, un aporte nutricional que me va a ayudar a seguir construyendo mi casita, mis músculos, mis ladrillitos, ¿sí? Que ayuda a que
la síntesis sea superior a la degradación. ¿Cierto? Perdón, Cris, ¿puedo interrumpirte? Es que yo no pude hacer mi cuenta, ¿tú la podrías hacer? Claro, no hay problema. No Entonces, entiendo por qué me dio, es que me dio como 68 y como que no, como que algo estoy multiplicando mal. listo, no te preocupes. Vamos a hacer el ejercicio para que quede claro. Entonces vamos a calcularlo con el porcentaje de grasa corporal, es decir, con el total de masa magra, ¿cierto? ¿Cuál sería ese porcentaje de grasa corporal que tú dices, yo estaría sobre este porcentaje, más o menos? De Y si- acuerdo a la imagen, yo creería que sería el 45%. Vale. ¿Y cuál sería tu peso? La verdad no me he pesado hace mucho, pero creería que como 85 más o menos, porque no me he pesado reciente, la verdad. Ok, listo. Entonces, ya teniendo esos datos, vamos a hacer el cálculo. Que se puso lento, pero bueno. Entonces, me dijiste 85 kilogramos. Sí, señor. De Listo. peso, sí, señor. Peso, ya sabemos que es 85 kilogramos. Listo. De ese, vamos a sacar nuestro porcentaje de grasa corporal, que ya dijimos que es el 45%. Porcentaje de grasa. %, ¿listo? A este valor le vamos a aplicar la fórmula para convertir primero este porcentaje en peso. ¿Cuál es la fórmula? Sencillamente peso. Bueno, lo vamos a hacer en el celular más rápido. Acá voy a pesar 85 por 45% dividido en 100. Eso nos Sí, da, eso me dio 38,25. ok, ese sería nuestro peso de grasa corporal. Entonces, grasa en peso Un poquito. sería un total de 38,2 kilogramos de grasa corporal. ¿Listo? De esos 38,2, ahora vamos a saber cuánto sería nuestra masa magra, que sería 85 kilogramos de peso total menos el 38,2. Un Tenía total que pensarlo. de masa magra, eso es. Por eso fue que me dio muy grande, porque yo lo multipliqué. No, es restar. Ah, ok. 46,8 kilogramos de masa magra. ¿Listo? Y a ese sencillamente pues le aplicaríamos la regla de 3 para el porcentaje de proteína, para el valor de proteína, que sería 1,62 gramos por 46,8 de kilogramos. Sería un total de 75,8 gramos de proteína por kilogramo al día. ¿Listo? Y bueno, ahí también quiero hacer una valoración muy importante, y es que todo va en función de la actividad física que nosotros le incorporemos al cuerpo. Recuerden que este punto lo estamos enfocando primero en el aumento de masa muscular, sin embargo es un proceso totalmente diferente al de pérdida de grasa, ¿vale? Que Ok. en cierta medida se puede decir que perder grasa y ganar músculo sí se pueden llevar de la mano, pero no es el ideal. Uno debe concentrarse primero en pérdida de grasa y luego en aumento de masa muscular, ¿vale? Ok. Siguiente punto. Entonces, los efectos del entrenamiento sobre pues, la síntesis proteica para seguir construyendo mi casita.
Cuando nosotros hacemos ejercicio, pues nuestros músculos experimentan una carga mecánica. Esta carga activa esos mecanorreceptores que a su vez conducen una señal anabólica que desencadena un aumento en la tasa de la síntesis proteica muscular, ¿sí? Y lo voy a hacer de una manera más ilustrada con otra imagen. Ya te la muestro. Acá. Esta de acá. Bien, como la pueden ver acá, pues este es de un aporte que hace pues uno de mis mentores, que de hecho ellos me suministran todo el material científico para poder hacer estos aportes a ustedes, y va sobre ese efecto en una sola sesión de entrenamiento de fuerza sobre la síntesis de proteínas musculares, ¿vale? Ese primer día que nosotros empezamos a entrenar, resulta que el porcentaje de la síntesis proteica aumenta, se dispara, ¡fum!, para arriba. Una hora después de ese entrenamiento, pues eso va lanzado, llega a un punto tope, y ahí, de hecho, yo creo que a más de uno le ha pasado que cuando entrena súper fuerte, siente los músculos un poco hinchados, un poco grandecitos, ¿cierto? Pasadas 12 horas llegamos como a nuestro punto máximo de síntesis proteica y desde acá empieza a descender. Resulta que sobre estos puntos, pues uno diría, el ideal es que cuando yo estoy en el tope máximo le pueda meter otro entrenamiento para seguir creciendo, pero no, porque uno tiene que tener en cuenta la variable de descanso para que el cuerpo se recupere óptimamente y después meter un estímulo mejor. Entonces, pasado un día puede que ya estemos un poco más adoloridos, y vemos ese descenso de la síntesis proteica, pero todavía no estamos óptimos para meterle otro estímulo al cuerpo. Entonces, pueden pasar 2 días y un máximo de 3 días para volver a subir para volver a meter otro estímulo al cuerpo para que vuelva a subir esa síntesis proteica, ¿sí? Si te das cuenta, en el primer punto cuando empezamos, pues el rango es inferior al día 3. El día 3 sí desciende, pero aún así queda encima del primer día en que le dimos nuestro estímulo, nuestro entrenamiento al cuerpo. Entonces, de esta manera, siempre va a trabajar en esa curva según la sobrecarga progresiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo acá, voy a tener un descenso y vuelvo a subir. Y vuelvo a subir. Y así voy a ir progresando, ¿ves? Va en ascenso esa curva. Cada vez que le meto un estímulo diferente. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, sí, señor. Súper. Entonces, ¿qué factores dependen de la ganancia de masa muscular? Principios del entrenamiento, como la frecuencia del entrenamiento, cuántas veces lo hacemos por semana, que el mínimo ideal, 2 veces a 3 veces por semana, es un rango ideal. Ya cuando uno está, digamos, como con mayor capacidades, puede aumentar 4 o 5 veces, o dependiendo del objetivo de una persona, hasta 7, pero pues también de sus adaptaciones fisiológicas. El volumen de entrenamiento también, esto quiere decir el número de repeticiones que hagamos a la semana efectivas por grupo muscular. Entonces, ese oscila entre las 10 y 20 series. Cuando hablamos de volumen es series, ¿cierto? Series del ejercicio. Es decir, que el día lunes hicimos sentadilla, al día miércoles también podríamos hacer sentadilla, pero al día viernes también. Ese sería nuestro estímulo, que entre esos 3 días hagamos un máximo de 20 series. La intensidad del entrenamiento, esa es otra variable que nosotros vamos a medir, o bueno, que nosotros en el CRUD medimos por medio de la escala de percepción del esfuerzo. Aquí
Hay otras variables que ya en el entrenamiento de fuerza son como más técnicas al medirla, cuando uno habla del RIR al 2 o el RM1, pero bueno, no nos vamos a entrar en esos tecnicismos, sino entender que lo podemos llevar también con la escala de percepción del esfuerzo, teniendo un margen entre el 6 al 8%, sería, perdón, entre el 6 a 8 puntos de escala de percepción del esfuerzo, estaríamos sobre un margen óptimo de entrenamiento. Ya si es 9 o 10, a veces pues es excesivo, o si el cuerpo está en su condición, estaría ideal, pero no todos los entrenamientos deberían estar sobre el 10, porque es como lo que hablábamos en el último entrenamiento. ¿Qué tan óptimo es llegar al fallo muscular siempre? El cuerpo se va a fatigar, se va a lesionar y no se va a recuperar lo suficiente para la siguiente sesión. Entonces, manejar siempre ese rango entre 6 y 8, ¿vale? Y lo último serían las repeticiones por serie, que sería un mínimo de 6 repeticiones a un máximo de 15. Esto varía según el peso también que nosotros manejemos, bien sea mancuernas, botellas, etcétera, lo que tengamos en casa para estimular al músculo, ¿listo? Y hasta ahí, bueno, veríamos todo nuestro proceso para el aumento de masa muscular. Clave para llevarse a casa es 2 puntos importantísimos. Primero, pues que no puedo dejar que la degradación sea superior a la síntesis proteica. Es decir, que este man de acá no me venga a quitar más ladrillos de los que yo puedo venir a poner. Cada vez voy a ir a poner más. ¿Listo? Ese sería un primer punto. Y a partir de 2 grandes factores: alimentación balanceada y un buen entrenamiento de fuerza, respetando pues estos principios de los que acabamos de hablar. ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta al respecto? Súper, hasta ahí bien, bien. Genial. Listo, ahora vamos por el otro proceso. Vamos a hablar sobre ese proceso de pérdida de grasa, cómo se da primero en nuestro cuerpo. Y para ello, primero también hablemos sobre la problemática de tener un porcentaje de grasa corporal pues fuera de los estándares de salud. ¿Listo? Yo creo que los tenemos más que súper claros porque en diferentes medios o cuando vamos al médico siempre nos dicen como cuídate que no estés en pasado de peso por esto, X y Y motivo. Pero yo hago énfasis en 2 factores muy importantes, 2 problemáticas las cuales hay que atacar para empezar ya mismo con este proceso de pérdida de grasa. Y es el tema de la obesidad, que precisamente nos trae enfermedades cardiovasculares, y también pues de la diabetes, que en su punto sí puede llegar a un punto en que es irreversible. Entonces, con la actividad física la podemos atacar. Y es muy fácil, es seguir con nuestros buenos hábitos, irlos incorporando cada día más. Bueno, el proceso de pérdida de grasa, como cualquier otro proceso fisiológico, está condicionado por la interacción de muchos sistemas de nuestro cuerpo. ¿Vale? Vamos a explicar un poquito cómo se da esa pérdida de grasa para que interioricemos cómo trabaja nuestro metabolismo en perfecta armonía, diría yo, para que lo podamos lograr. ¿Listo? Resulta que cuando nosotros ingerimos alimentos, pues se convierten en calorías y nos sirven para cumplir con nuestras actividades, con nuestra demanda energética, con nuestros ejercicios, con nuestro trabajo, con todo el movimiento que nosotros tengamos en el día. Pero cuando nosotros no utilizamos o no gastamos suficiente energía o menor energía de la que consumimos, pues ahí es donde se empiezan a ver los depósitos de grasa en el cuerpo que se dan por la síntesis de triglicéridos. Bien, creo que bueno, esos términos los hemos escuchado en algún momento en el médico, que nos dicen
estamos como regular de triglicéridos, los tienes muy elevados o cosas así, ¿cierto? Esa síntesis de triglicéridos es un proceso activo en el que el hígado, mediado por las lipoproteínas de transporte y el adipocito, pues nos van dando como ese proceso metabólico para que los utilicemos o no. También hay triglicéridos intramusculares, los cuales son de consumo local a nivel muscular, que se consumen en la moneda de cambio energético que es el ATP. O en otro, bueno, antes del ATP se convierte en glucosa. Entonces ya es como muy entrando al tema de esa síntesis de alimentos, pero pues importante también cómo va ese proceso. La síntesis de triglicéridos se da por un proceso primero de transformación, de pasar para poder pasar ese triglicérido a una glucosa y la glucosa después al ATP, que a nivel molecular en nuestras células, ese ATP es como, ¿cómo lo explico? Bueno, de pronto a ver si esta metáfora me sirve. Es como cuando le pasa la gasolina al motor con la chispa, que lo enciende y ¡pum! Manda una energía así, pues súper dura al motor, ¿cierto? Eso mismo pasa a nivel celular. Entonces es como ese intercambio de gasolina y oxígeno que permiten pues que se prenda esa chispa y adelante nos fuimos a gastar esa energía que necesita. Por otro lado, tenemos un proceso totalmente opuesto que ocurre cuando la célula detecta menos energía, cuando ve que estamos gastando, o bueno, que estamos como más pasivos, como que no estamos gastando mucha energía, pues el metabolismo empieza a transformar la glucosa en lípidos que se van almacenando como pues la grasa corporal en diferentes partes de nuestro cuerpo, principalmente en la zona abdominal. A todos nos ha tocado, yo creo que a muchos se nos dificulta, me incluyo porque perder grasa abdominal es de lo más difícil, pero no imposible. Así empiezan a ocurrir estos procesos. Entonces, a nivel molecular, pues a nivel de nuestro metabolismo. Ese proceso de quema de grasa o de oxidación de grasa, para simplificarlo de alguna manera, porque pues el término de decir quemar grasa pues no es lo más apropiado, sino es oxidación, ocurre por tres grandes, ¿cómo lo digo? Como tres grandes momentos. El primero de ellos es movilización. Y no es la movilización de la marcha, no. Es en sí el transporte de triglicéridos por medio de una hormona que es la hormona la lipasa, que hace una ruptura de triglicéridos, ¿sí? Es ahí donde ocurre ese proceso denominado movilización. Acá enfócate más sobre todo en la ruptura de triglicéridos. Ese es, ruptura de triglicéridos. ¿Listo? El segundo momento es el transporte. Ese sería nuestro segundo momento. Transporte de los ácidos grasos que se van a llevar a diferentes partes del cuerpo donde haya una demanda energética, es decir, donde lo necesite. Ejemplo, yo voy a digitar en el computador, quiere decir que mis dedos demandan en este momento energía, allá me van a llegar esos ácidos grasos. En sí, no es la primera ruta metabólica que el cuerpo dice, uy, utilicemos grasas para mover los dedos o para salir a caminar, salir a correr. No, resulta que hay diferentes rutas metabólicas, hay unas que son más rápidas como la fosfocreatina, luego la glucólisis, que es la que consume en primera instancia el azúcar o la glucosa como tal, luego está también pues por medio del consumo de lípidos, de grasas, que ellas se van activando en diferentes fases. Generalmente cuando una actividad
dura más de 45 minutos o muy prolongada, pues ahí es cuando el cuerpo empieza a consumir 100%, bueno, no 100%, sino consume grasas. Pero resulta que si la actividad sigue siendo muy prolongada, digamos 2, 3, 4 horas de ejercicio así continuo, arduo y así con la gota fría, pues el cuerpo también va a empezar a consumir proteínas y es ahí donde tampoco queremos llegar. No queremos que nos empiecen a quitar ladrillitos, sino queremos antes aumentarlos. Pero sí necesitamos utilizar pues esos depósitos de grasa que tenemos en exceso. El tercer punto pasaría a la utilización de esas moléculas. Uy, bueno. La utilización de los ácidos grasos en la célula, que como te había dicho, pues se transforman en ATP y por medio, pues en proceso metabólico, el resultado final va a ser moverlos, así de sencillo. Esos son nuestros tres grandes factores a modo muy simplificado para entender ese proceso de pérdida de grasa. Entonces, cuando yo tenga en mente, bueno, estoy entrenando es para perder grasa, mi cuerpo tiene que primero movilizar triglicéridos, acá, número 1. Segundo, tiene que transportar, bueno, esa movilización, recordemos que se enfoca a una ruptura de esas moléculas de triglicéridos. Luego, esas moléculas que se rompieron se van a tener que transportar a diferentes partes del cuerpo donde la necesite. Y tercero, la van a utilizar, ¿vale? Esos serían nuestros 3 puntos claves para la pérdida de grasa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Primero, hay que cerrarle la llave, por decirlo de esta manera, al consumo de alimentos. Ya lo habíamos tocado en clases anteriores, el tema del déficit calórico, que es consumir un porcentaje menor de alimentos o de calorías que requiere nuestro cuerpo porque necesitamos obligarlo a que empiece a consumir de las que ya están en reposo. Entonces, para ello yo disminuyo aproximadamente un 20% del consumo de calorías. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, un paréntesis ahí, claramente, valga la aclaración, es que como tal, tú sabes que soy entrenador, no nutricionista, no te voy a decir quita estos alimentos y mete estos otros, porque pues ese no es mi rol, pero sí me gustaría es que te lleves ese concepto de reconocer cuál sería la forma más óptima de alimentarnos, ¿vale? Generalmente nosotros basamos nuestra dieta en altos niveles de carbohidratos, pero que en general son pobres en calorías. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que un ejemplo, un paquete de papas puede decir tener, no sé, 95 gramos de, de contenido, de carbohidrato como tal, porque son solo carbohidratos, pero si tú lo miras en un porcentaje calórico puede ser inferior a 100 calorías. Eso no es nada para el cuerpo. Mientras que si tú te comes, no sé, ponle unas 10 o 15 fresas, ellas tienen un mayor contenido calórico que las papas. Y de hecho, hacen como una especie de engaño al cuerpo porque te van a llenar, vas a sentir como que estás lleno, a diferencia de las papas. Tú ves que las papas te las comes rápido, te van a llenar un momentico, pero al rato esta vez otra vez como que tengo hambre. Pues eso se acabó así, eso fue rápido en el estómago. Mientras que las fruticas, como al tener mayor volumen, pero menor cantidad de calorías, pues va a ser muchísimo mejor para nuestro metabolismo, ¿vale? Así podemos ir jugando con diferentes alimentos, pero pues ya depende de cada persona que los vaya reconociendo. Y lo segundo que hemos venido haciendo es el entrenamiento de fuerza, entrenamiento HIIT
y entrenamiento LISS. ¿Qué es el LISS? Sencillamente entrenamiento cardiovascular de baja intensidad. HIIT, hemos tenido sesiones de HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, y entrenamiento de fuerza. Son dos estrategias que nosotros empezamos a implementar en el club precisamente porque son las más óptimas para lograr estos dos objetivos, sobre todo el de pérdida de grasa. Cuando hacemos ejercicios de alta intensidad, nuestro cuerpo va a demandar altos niveles de gasto energético y también durante el ejercicio y también post ejercicios. Entonces eso es como, bueno, vamos a ejemplo. Acá. Cuando nosotros hacemos un entrenamiento de fuerza, resulta que en el primer momento, pues ese gasto energético va a ir disparado, ¿cierto? Cuando nuestro cuerpo empieza a descansar, empieza a reposar, pues él también va a ir aquí lineal y va a empezar a descender, ya después de ciertos días. Ponle acá el primer momento 0, luego acá las 12 horas, acá 24 horas, y así de en adelante, ¿listo? Entonces, esto va a generar que nuestro cuerpo empiece a quemar calorías en diferente post-entrenamiento, o sea, en diferentes momentos. A diferencia que si solo hiciéramos cardio. Si solo hacemos cardio, esto va a llegar acá hasta este punto cuando hacemos cardio de baja intensidad, y de acá, bueno, lo voy a hacer con el otro para que se diferencie un poquito. Saldría de acá, llega a este punto, pero luego empieza a descender más rápido y no estaríamos quemando tanta grasa o tantas calorías como un entrenamiento de HIIT o un entrenamiento de fuerza. ¿Listo? Y bueno, esos serían nuestros dos temas de la masterclass de hoy. Si tienes preguntas, inquietudes, pues este es el momento. Recuerda pues que la idea es que estos conocimientos los interioricemos para que nuestro cuerpo sea una sola máquina, ¿sí? Que no solo trabaje el cuerpo al momento de hacer el ejercicio, sino también la mente. Ya cuando estés haciendo una sentadilla y digas, uy, el profe se está dando garra conmigo con tantas sentadillas que me ha puesto, no, pues ya sabes que es por un propósito, un objetivo que te estableciste. Y además de eso, ¿cómo está influyendo esa sentadilla en tu cuerpo? También cuando vayas a alimentarte. Entonces, ¿qué prioridad tiene? El consumo de proteínas. Bueno, ¿qué alimentos empezar a disminuir? Pues los que no tengan un buen contenido calórico y los que tengan mejor, pues mayor como volumen o cantidad, por decirlo de esta manera. ¿Vale? Hasta ahí, ¿qué tal les ha parecido? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? Pues este es el momento. Para mí todo ha sido súper interesante y claro. La única duda, o sea, no duda, sino que me surgió una cosa en la cabeza ahorita, es lo que, lo que les comentaba al principio. Cuando yo empecé los entrenamientos, yo renegaba mucho porque sentía mucho dolor. El dolor era como cansancio, o sea, como que "Uy, ya no quiero hacer más". Ahorita el dolor es más placentero, ya como que, ay, ya me das como risa y me duelen las piernas, ayer me tocó duro, me duelen los glúteos. Pero me surgió una duda, los músculos están de alguna manera quemando esa grasita que le sobran y cogiendo como fortaleza. En el caso de o sea, en el caso de mis rodillas, por ejemplo, dejaron de dolerme, mis hombros me dolían bastante también y ya con el ejercicio han dejado de dolerme. ¿Eso tiene algo que ver de pronto con que el músculo se esté poniendo fuerte y los tendones ya no sufran? O sea, no sé si sabes si tiene que ver, si sería eso. Claro que sí, tiene muchísimo que ver porque precisamente así como lo dijiste, el músculo está ganando fuerza y también, bueno, la comparativa siempre, como te decía antes, un proceso de masa muscular, de aumento de masa muscular, pues no debería ir a la par del de pérdida de grasa, sin embargo, indirectamente o involuntariamente se va a dar. A medida que tú pierdas grasa, pues vas ganando músculo.
no va a ser, digamos, disparado, exponencial, no, sino va a ser medidito. Pero eso nos va a llevar a que se sientan los cambios físicos y también, pues, no sé, visuales. ¿Sí? Cuando tú tomas medidas, pues ya viste que 1 kilogramo de grasa corporal es más voluminoso que 1 kilo de músculo. Así sería la diferencia. Entonces, empieza a impactar bastante en nuestras articulaciones. ¿Por qué? Ya tienes menos peso, menos impacto en las rodillas, menos impacto en los tobillos, en los hombros, más fuerza para amortiguar el peso que aún mantenemos, pero en cierta medida el cuerpo está trabajando, se está adaptando a esos diferentes estímulos que le estamos brindando, ¿sí? Entonces, lo que tú decías, a muchas personas nos pasa la primera vez, pues, como un dolor estresante, como que uno dice, uy, no me lo aguanto, pero ya después el mismo cuerpo te está diciendo, no, estoy más fuerte, lo puedo aguantar. Si le pongo más carga, o de hecho, si voy a entrenar muy duro a superar mis niveles de capacidad, pues el mismo cuerpo también va a decir, no, espere, hasta aquí porque me puedo estar lesionando. Entonces es mejor escucharlo, eso es lo primero, escucharlo, pero el cambio sí se ve, el cambio sí se siente y obviamente esa relación es positiva para las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. O sea, la idea es seguir entrenando, seguir con la dinámica y ya con estos temas que hemos visto, pues lo vamos interiorizando un poco y de esta manera el proceso va a ser más efectivo. Listo, Cris, me parece. Muchas gracias. Estuvo súper chévere la clase. Súper, me alegra mucho y pues ese es uno de los motivos por los cuales hacemos estas clases, para que puedan aportar, para que sigamos creciendo, porque eso es importante, no solo crecer, no es solo entrenar por entrenar, sino también aprender, ¿vale? Entonces, les deseo a todos feliz noche. Nuevamente, muchísimas gracias por venir, que tengan un excelente descanso y nos veremos la próxima. Listo, chao, buenas